Buenos días, mi nombre es Guillermo Borrodi, yo soy profesor adjunto del Departamento de Fisiopatología. Le agradezco a Sebastián la invitación para hablar de este tema con ustedes. Vamos a centrarnos en la fisiopatología y los mecanismos básicos relacionados con el metabolismo del oxígeno y los estados de shock circulatorio. Entonces, para poder entender este tema, que es un tema obviamente complejo desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos que irnos hacia lo más básico y simple, que es entender el camino del oxígeno desde la atmósfera hasta la utilización celular. ¿Tá? Entonces, como nosotros sabemos, el oxígeno va a ingresar al aparato respiratorio, ¿tá? Del aire ambiental, y la cantidad de oxígeno que ingresa a la vía aérea va a depender de la presión inspirada de oxígeno y del nivel del mar en el que nos encontremos. Luego que el oxígeno atraviesa la barrera hematogaseosa, ¿no? Lo que es la difusión alveolo-capilar, el mismo es transportado por la hemoglobina a nivel de la sangre, digamos, arterial, ¿no? Y también va a ser transportado de forma disuelta en el plasma. Si bien esta cantidad es despreciable en condiciones fisiológicas, en determinadas condiciones clínicas puede tomar relevancia y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Tá? Después es importante reconocer que ese oxígeno debe ser distribuido por la economía para que las células lo puedan utilizar. Entonces, el primer componente de esta cadena es el corazón, generando un gasto cardíaco adecuado, que como ustedes saben, el gasto cardíaco depende del volumen de eyección sistólica y de la frecuencia cardíaca, y después vamos a ver otros determinantes del gasto, como seguro ya lo han hablado muchas veces. Ese gasto cardíaco debe ser correctamente distribuido inicialmente por los vasos de conducción, las grandes arterias como la aorta, las arterias femorales, carótidas, etcétera, y a su vez después distribuido de forma preferencial a determinados tejidos dependiendo de la demanda metabólica a través de la microcirculación. Luego, por efecto de Bohr, el oxígeno va a difundir desde los glóbulos rojos hacia la célula, ¿tá? Por un gradiente de ácido base y de concentración. Y luego el oxígeno va a ingresar a la mitocondria para, a través del ciclo de Krebs y de la fosforilación oxidativa, generar energía en forma de ATP. ¿Tá? Entonces, para la correcta utilización del oxígeno por los tejidos, ¿tá? En realidad todos estos pasos tienen que darse de forma adecuada. ¿Tá? Entonces, cuando empezamos el estudio del metabolismo del oxígeno, nosotros nos tenemos que hacer la idea de dos procesos importantes, lo que es el transporte del oxígeno y lo que es el metabolismo del oxígeno como tal. ¿Tá? Entonces, desde el lado del transporte, nosotros vamos a estudiarlo a través del contenido arterial y venoso de oxígeno, ¿tá? Que eso lo vamos a ver ahora cómo se calcula. Y por otro lado, desde el punto de vista del metabolismo, tenemos que familiarizarnos con conceptos como la disponibilidad de oxígeno, el consumo de oxígeno y la tasa de extracción de oxígeno tisular. Entonces, para ir desde el transporte al metabolismo, cuando hablamos de transporte, tenemos que tener presente cuál es el contenido arterial de oxígeno. ¿Tá? Entonces, del contenido arterial de oxígeno, la fórmula la ven en pantalla, en realidad el principal determinante es la concentración de hemoglobina y la saturación de oxígeno. ¿Tá? Vieron que en el medio tienen una constante que es 1,34, que en realidad es la cantidad de oxígeno que puede ser transportado por cada gramo de hemoglobina. Pero con esta ecuación es muy importante que ustedes entiendan que el mayor determinante del contenido de oxígeno arterial es la hemoglobina, ¿tá? Y la saturación de oxígeno de la hemoglobina. Y después tienen un segundo componente en esta fórmula que lo da el oxígeno disuelto, que va a depender básicamente de la presión parcial arterial de oxígeno. Por eso les decía que en condiciones fisiológicas, en realidad este término es casi despreciable, pero en condiciones de hiperoxia, por ejemplo, este término de la ecuación en realidad puede tomar una relevancia mayor. A su vez, nosotros sabemos que para el transporte del oxígeno, como les dije hoy, la hemoglobina es uno de los actores o el actor principal, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros tenemos que tener muy presente la relación que existe entre la saturación de oxígeno de la hemoglobina y la presión parcial de oxígeno. Esta relación, como ustedes ya la deben conocer, tiene una morfología exponencial, ¿tá? En la cual, si nosotros nos paramos en el 60 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, aumentos de la presión parcial de oxígeno en realidad van a generar cambios muy pequeños en lo que es la saturación de oxígeno.
pero por debajo de 60 milímetros de mercurio los cambios son mucho mayores, ¿tá? Esto se debe en realidad a la característica de, o en realidad la propiedad de cooperación de la forma en la que el oxígeno se une a la hemoglobina, en la cual a medida que cada molécula de oxígeno se une a la hemoglobina, esta adquiere mayor afinidad por el oxígeno. Entonces la siguiente se une con mayor facilidad y así sucesivamente, ¿tá? Por eso la curva inicial, o sea, la parte inicial de la curva entre la presión parcial de oxígeno de 0, ¿no? Que obviamente es artificial, y 60, esa relación es lineal casi, es muy, aumenta muchísimo la saturación por cada cambio de presión parcial de oxígeno, ¿tá? Y después tenemos que tener presente que en determinadas situaciones esta afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a verse alterada. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un estado de acidosis, de hipercapnia o de fiebre o hipertermia, la curva de saturación de la hemoglobina va a sufrir un desplazamiento hacia la derecha, haciendo entonces que la hemoglobina sea menos afín al oxígeno y que por lo tanto lo libere con más facilidad a los tejidos, ¿tá? Es obviamente una respuesta fisiológica al estado metabólico del tejido. Luego, cuando pasamos al estudio del metabolismo del oxígeno en sí, tenemos como concepto fundamental a la disponibilidad de oxígeno, ¿tá? La disponibilidad de oxígeno va a estar determinada básicamente por dos componentes: el contenido arterial del oxígeno y el índice cardíaco, ¿tá? Tiene un valor normal entre 500 y 800, perdón, mililitros minuto metro cuadrado. Y por lo tanto, uno de los, como ven acá, que eso obviamente a nosotros nos interesa mucho porque es algo que nosotros vemos frecuentemente en la práctica clínica, el índice cardíaco es uno de los determinantes más importantes de la disponibilidad de oxígeno en los tejidos. Y por lo tanto, esta se puede ver alterada por caídas del índice cardíaco. Por otro lado, el consumo de oxígeno va a estar determinado por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Entonces, en este sentido, tendríamos que tener tanto el contenido arterial como el contenido venoso de oxígeno, siguiendo la misma lógica, ¿no? Para el contenido venoso sería la hemoglobina en sangre venosa, la saturación de oxígeno en sangre venosa, y utilizando la misma fórmula, por el índice cardíaco y por 10, que es la constante de esta ecuación. Y el valor normal en reposo se sitúa entre 120 y 160 mililitros minuto metro cuadrado, ¿tá? Es importante saber que hay condiciones que la aumentan y condiciones que disminuyen el consumo de oxígeno. Y esto nosotros podemos jugar, o en realidad actuar sobre estos determinantes en la práctica clínica para disminuir la hipoxia tisular, ¿no? Por ejemplo, hay determinados estados fisiológicos que aumentan el consumo de oxígeno tisular, como la hipertermia, si el paciente está con un cuadro tipo comicial, ¿no? De origen neurológico, las drogas inotrópicas, todo eso aumenta el consumo de oxígeno. Y por otro lado, nosotros podemos actuar sobre esta variable, por ejemplo, generando hipotermia artificial, ¿no? Dando sedantes o bloqueantes neuromusculares que obviamente van a reducir el consumo de oxígeno de los tejidos periféricos. La tasa de extracción de oxígeno en realidad va a estar calculada como una relación entre la diferencia del contenido arterial y venoso de oxígeno sobre el contenido arterial de oxígeno por 100 para que nos dé un valor porcentual. Y lo normal es que nosotros tengamos un valor de extracción de oxígeno basal entre 20 y 30%, tomando como referencia la sangre venosa mixta, es decir, la sangre venosa en la arteria pulmonar si no existen shunts intracardíacos. Y en realidad lo que sí es muy importante es entender que la tasa de extracción depende del tejido. Eso es de la economía, ¿no? Si uno va a la arteria pulmonar, mide la tasa de extracción sistémica, pero en realidad, si nosotros vamos a cada tejido en sí y obtenemos muestras sanguíneas tanto de la arteria como de la vena, por ejemplo, del sistema coronario, arterial y venoso, o de la arteria y vena renales, obviamente la tasa de extracción va a ser diferente. Dije estos tejidos por gusto, porque obviamente tanto el tejido cardíaco, el cerebro y también el riñón tienen tasas metabólicas más altas, especialmente el corazón, y por eso en realidad la extracción en el corazón, por ejemplo, llega a ser mayor al 50% en condiciones basales. Por lo cual, cuando se requiere un aumento o cuando se genera un aumento de las demandas metabólicas, en realidad la respuesta fisiológica es el aumento del flujo coronario y no en realidad de la tasa de extracción. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta frente a situaciones clínicas en las cuales se genera isquemia miocárdica y nosotros queremos favorecer el flujo coronario al tejido. O sea, entendiendo que partimos de la base de una tasa de extracción casi máxima, ¿tá?
Entonces, nosotros entendiendo estos diferentes conceptos, vamos a entender que hay una relación entre lo que es el consumo de oxígeno y la disponibilidad de oxígeno. ¿De qué forma? Bueno, hay un valor a partir del cual, independientemente de que se generen cambios de la disponibilidad de oxígeno, y en eso me refiero a la parte verde de de esta relación, de esta gráfica, por ejemplo, caídas de la disponibilidad de oxígeno, por ejemplo, caídas del gasto cardíaco, por anemia, por caídas del contenido por desaturación, etcétera, van a determinar o sea, van a estar reflejadas, se van a ver reflejadas en el tejido como un consumo constante. Y eso en general se realiza a expensas de un aumento en la tasa de extracción de oxígeno de los tejidos. Pero obviamente que llega un punto en el cual, si continúa cayendo la disponibilidad de oxígeno, el consumo comienza a disminuir a expensas de entrar en lo que es el metabolismo anaeróbico y por lo tanto la producción de ácido láctico por los tejidos. ¿Tá? Y este punto, a partir del cual la disponibilidad genera cambios directamente relacionados del consumo de oxígeno, se denomina punto de disponibilidad crítica y en realidad es un punto teórico, nosotros no lo podemos saber a priori, ¿no? Pero es un concepto que nosotros tenemos que tener que si nosotros no optimizamos la disponibilidad de oxígeno, actuando sobre los determinantes, caídas posteriores de la disponibilidad van a generar aumento de la producción de ácido láctico para la generación de energía a nivel de los tejidos. ¿Por qué? Porque acuérdense que en condiciones fisiológicas o aeróbicas, ¿no? Los combustibles metabólicos como los carbohidratos y la glucosa van a entrar a la célula y de ahí a la mitocondria para seguir el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa a partir de generando por cada mol de glucosa, por ejemplo, 36 moles de ATP. O sea, siendo una vía de producción de energía muy eficiente desde el punto de vista metabólico. Cuando nosotros no tenemos la posibilidad de utilizar el oxígeno como para las reacciones de oxirreducción en la mitocondria, en realidad los combustibles metabólicos van a seguir la vía anaeróbica para la generación de ácido láctico o fermentación láctica, que en realidad por cada mol de glucosa generan 2 moles de ATP y además generan acidosis láctica. O sea que desde el punto de vista metabólico no es eficiente y además generan una contra desde el punto de vista del metabolismo ácido-base. Entonces, ¿por qué les decimos todo esto? Porque en realidad nosotros tenemos, o sea, podemos encontrarnos en un paciente en shock circulatorio alteraciones del metabolismo del oxígeno, básicamente, ¿no? Y nosotros tenemos que disecar ese mecanismo. Y las alteraciones se pueden dar tanto a nivel de la disponibilidad como a nivel del consumo y extracción. Cuando vamos a la disponibilidad, los dos determinantes son el contenido de oxígeno, de arterial de oxígeno, y el índice cardíaco. Entonces, cualquiera de estos dos puede verse alterado para producir caídas de la disponibilidad. Y por otro lado, si en realidad lo que está alterado es el consumo y o la extracción, generalmente lo que se encuentra detrás de eso es una alteración de la microcirculación o de la capacidad de la célula de utilizar el oxígeno. Si vamos a alteraciones de la disponibilidad, entonces podemos tener alteraciones del contenido arterial y dentro de estos lo más frecuente es por ejemplo, anemia por una hemorragia o intoxicación por monóxido de carbono, que tiene mucho mayor afinidad por la hemoglobina que el oxígeno, o también intoxicaciones que determinan formación de metahemoglobina que es incapaz de unirse al oxígeno de forma fisiológica normal. Y por otro lado, la hipoxemia arterial, por ejemplo, de origen respiratorio o extrarrespiratorio, que determinen de saturación arterial. Por otro lado, otras causas de alteraciones en la disponibilidad son las alteraciones del índice cardíaco. Entonces ahí tenemos como determinante fundamental la disfunción miocárdica, pero también tenemos los estados de shock circulatorio en los que en general hay algún grado de alteración del índice cardíaco asociado. Así no sea el tipo de shock cardiogénico, ¿no? Me refiero, o sea, tanto en los otros tipos de shock también hay alteraciones del índice cardíaco asociadas. Entonces, yendo a las alteraciones de la disponibilidad, dijimos que puede haber alteraciones en el transporte del oxígeno por la hemoglobina o hipoxemia arterial. En las alteraciones del transporte del oxígeno por la hemoglobina, vemos que en realidad tenemos un índice cardíaco normal o incluso alto como de forma de compensación, pero lo que está alterado es
justamente la disponibilidad por una caída del contenido arterial de oxígeno. ¿Por qué? Por caída de la hemoglobina. Entonces, salir a la microcirculación, si nosotros pudiéramos disecar acá y ver cuál es la fisiología en ese momento de la microcirculación de la célula, lo que vamos a ver es que hay un aumento de la tasa de extracción de oxígeno, lo que determina a su vez un aumento de la diferencia en el contenido arterial y venoso de oxígeno, ¿no? Y si vamos y tomamos una muestra de la sangre venosa, vamos a ver una caída de la presión venosa de oxígeno, de la saturación venosa de oxígeno y por lo tanto del contenido venoso de oxígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque la célula está extrayendo mayor cantidad de oxígeno que en condiciones fisiológicas. ¿Tá? En la hipoxemia arterial, en realidad pasa algo muy similar. Si bien la hemoglobina puede estar normal, lo que está alterado es el contenido de oxígeno a expensas de una caída de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial o de la saturación de oxígeno arterial, ¿no? De las dos. Entonces, eso lo que va a generar es un aumento de la tasa de extracción a nivel periférico. Si nosotros fuéramos capaces de medir de forma independiente aquí de la vena, del lado venoso de la microcirculación, obtendríamos parámetros de metabolismo del oxígeno disminuidos. Pero tienen que tener en cuenta que para que esto suceda, la microcirculación tiene que funcionar bien y la célula y mitocondria tienen que funcionar bien. Eso es muy importante para entender después los diferentes mecanismos de shock en los diferentes escenarios clínicos. Si nosotros tenemos ahora una alteración en la disponibilidad, pero a expensas de alteraciones en el índice cardíaco, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos que del lado arterial tenemos una caída del índice cardíaco y por lo tanto una caída de la disponibilidad, pero con contenido arterial de oxígeno normal. La compensación es la misma. A nivel celular se produce un aumento de la extracción de oxígeno y por lo tanto la diferencia arteriovenosa del contenido de oxígeno va a ser mayor, ¿no? Con una caída de todos los parámetros del metabolismo del oxígeno en el lado venoso de la microcirculación. ¿Está? Pero podemos tener alteraciones en lo que son la extracción y el consumo de oxígeno a nivel periférico. Entonces ahí tenemos básicamente dos mecanismos que muchas veces coexisten, que son la alteración de la microcirculación o la alteración, que la vamos a ver en la diapositiva siguiente, de la utilización del oxígeno por las mitocondrias y la célula. Fíjense cómo en esta alteración de la microcirculación está representada como amputaciones de los capilares, ¿no? Con en realidad circulación aberrante. Bueno, en realidad lo que generalmente sucede acá es que por el aumento de o sea, por un perfil inflamatorio que se genera en el shock circulatorio de los diferentes tipos, se genera un aumento de la permeabilidad vascular con un edema intersticial que separa la célula del capilar y por lo tanto disminuye la difusión del oxígeno hacia la célula. Y también se produce una activación de la cascada de la coagulación con microtrombosis a nivel de la microcirculación, que hace que la perfusión en este sector de los capilares sea desigual. Y ahora vamos a ver cómo se denomina a ese fenómeno, que es un fenómeno fisiopatológico muy importante y complejo y muy difícil de entender y a su vez difícil de actuar sobre él. ¿Tá? Lo otro que nos puede pasar, que en general, como les dije, pasa casi que en relación a la alteración de la microcirculación, es que la mitocondria sea incapaz de consumir el oxígeno y por lo tanto la célula tiene que optar por el metabolismo anaeróbico porque tiene alterada la vía aeróbica, ¿tá? De producción de energía. Y en ese caso pasa un fenómeno muy curioso, que es que los tejidos están hipoperfundidos, o sea, tenemos hipoxia e isquemia de los tejidos, pero el contenido venoso de oxígeno es normal o incluso está elevado. Y eso nos habla de que hay una pobre utilización del tejido a nivel, del oxígeno a nivel de los tejidos periféricos, ¿no? Entonces, si pudiéramos disecar todo el mecanismo, encontraríamos un índice cardíaco normal, con una disponibilidad normal, porque tenemos tanto el índice como el contenido arterial de oxígeno normal, pero una extracción del oxígeno a nivel periférico anormal, ¿tá? Porque la célula es incapaz de captarlo desde la circulación capilar. Y por lo tanto, si nos vamos al extremo venoso, vamos a encontrar parámetros de metabolismo del oxígeno elevados, tanto la presión venosa como la saturación venosa de oxígeno y por lo tanto el contenido venoso de oxígeno. ¿Tá? Fíjense cómo en este esquema, la sangre venosa se encuentra más tirando como a violeta y no a azul, como esta primera que ven acá, que la tasa de extracción de oxígeno está elevada. ¿Tá? Por eso está representada con un color diferente y más cercano al rojo.
Y en realidad nosotros entonces, según el mecanismo que determina la alteración del metabolismo del oxígeno en el paciente, tenemos diferentes tipos de situaciones de hipoxia que podemos definir desde el punto de vista fisiopatológico. Para nosotros una hipoxia hipóxica está determinada por una alteración a nivel respiratorio y del intercambio gaseoso entre los capilares y el alveolo pulmonar. Podemos tener hipoxia anémica por un déficit del transporte de oxígeno a través de la hemoglobina. Podemos tener una hipoxia isquémica, ya sea por alteraciones del gasto cardíaco, en general es eso, ¿no? Alteraciones del gasto cardíaco, caída del gasto cardíaco, o alteraciones en la distribución del gasto por las grandes arterias. Tenemos la disoxia tisular, que es esta incapacidad de la microcirculación de perfundir de forma preferencial los tejidos hacia las células que más lo necesitan, ¿tá? Ahí entra lo que es la lesión de la microcirculación. Y después tenemos la hipoxia citopática, que es la incapacidad de la mitocondria de utilizar el oxígeno para producción de energía por el metabolismo aeróbico. Ahora sí, pasando puramente al estado de shock. ¿Qué es el estado de shock? En realidad nosotros vamos a definir el shock como una forma aguda y generalizada de insuficiencia circulatoria que amenaza la vida. ¿Tá? ¿Qué produce el shock? El shock produce una disfunción celular por un inadecuado aporte de oxígeno para las demandas tisulares que se produzcan en ese momento, ¿no? Y eso genera que la célula entre en un metabolismo anaeróbico y por lo tanto en producción de lactato que lleva a la acidosis láctica desde el punto de vista metabólico. Pero es importante entender que en los estados de shock circulatorio todos los tejidos se encuentran afectados por esta situación fisiopatológica. Y por eso en realidad excede únicamente el miocardio, ¿no? Y es tan importante entender las alteraciones en toda la economía. ¿Y entonces qué es lo que se ve alterado? Y bueno, en realidad, como dijimos recién, el shock es un estado de insuficiencia circulatoria. Entonces, si nosotros vamos a lo que hablamos hoy, o sea, cómo es el camino que sigue el oxígeno desde la atmósfera hacia la célula, ¿no? Y la utilización por la mitocondria, en realidad se tienen que producir una serie de pasos, que son todos estos, ¿no? Primero lo respiratorio, pero después el gasto cardíaco, la distribución del gasto, la indemnidad de la microcirculación, el transporte del oxígeno por la hemoglobina y obviamente la utilización por la mitocondria, que todo esto tiene que darse de forma adecuada para que la perfusión tisular sea efectiva. ¿Tá? Entonces, entrando en el primero de los determinantes, vimos que cualquier alteración, caída del gasto cardíaco, puede llevar a la hipoperfusión tisular. Entonces, el gasto cardíaco, como todos sabemos, está determinado por el volumen de eyección sistólico y la frecuencia cardíaca, y a su vez el volumen de eyección sistólico está determinado por los tres determinantes importantes de gasto cardíaco, que son el inotropismo, la poscarga y la precarga. Es importante entender el concepto fisiopatológico de los determinantes y después obviamente eso tiene una traducción clínica. Pero el inotropismo nosotros lo vamos a definir como la capacidad intrínseca de contracción de las células miocárdicas en ese estado clínico actual del paciente. La poscarga está definida como la tensión parietal al final de la sístole, que en realidad desde el punto de vista clínico va a ser la presión que debe generar el miocardio para poder generar una eyección efectiva. Y la precarga en realidad se define como la tensión parietal al final de la diástole, que obviamente, o sea, como todos ustedes saben, está determinada principalmente por el volumen diastólico final, pero no es el único determinante. Un miocardio enfermo, rígido, puede tener una precarga elevada por definición, porque la definición, como dijimos recién, hace referencia a la tensión al final de la diástole, la tensión parietal al final de la diástole. Y eso puede determinar cambios en la pendiente de la curva de volumen diastólico final y volumen de eyección por cambios a nivel miocárdico, a nivel del músculo cardíaco. ¿Tá? O sea, cambios en esa pendiente que vuelven el miocardio más rígido. Pero además, el gasto es uno de los determinantes de la presión arterial media. Y la presión arterial media es lo que nosotros vamos a considerar como un determinante de la presión de la presión de perfusión tisular. O sea que eso en el estado de shock obviamente cobra la PAM, o sea la presión arterial media, cobra un papel muy importante. Y fíjense cómo el gasto cardíaco es uno de esos determinantes y el otro son las resistencias vasculares sistémicas. ¿Ah? Entonces, el estado de shock se va a diagnosticar en realidad por tres pilares. Nosotros tenemos el pilar clínico, el hemodinámico y el bioquímico.
Empezamos por el clínico, que es en realidad el más importante, el que tenemos que hacerlo más precozmente, ¿no? Entonces nosotros para hacer diagnóstico de shock desde el punto de vista clínico nos vamos a fijar en tres ventanas: la periférica, la urinaria y la neurológica. Desde el punto de vista periférico nosotros vamos a ver alteraciones cutáneas en el estado de shock: piel fría, livideces, palidez, tiempo de relleno capilar mayor a 3 segundos. Recuerden que en realidad el tiempo de relleno capilar tiene que hacerse, para poder considerarse válido, tiene que hacerse de forma correcta, con un objeto translúcido en el cual se ve la examinación del tejido, ¿tá? Compresión de 10 segundos, y luego levanto el objeto translúcido y lo comparo con el lecho unguial de al lado, y si la recoloración igual al lecho unguial de al lado es mayor a 3 segundos, entonces se considera una maniobra positiva, pero no es apretar un segundo y nada más. Después, el polo urinario, la ventana urinaria, consiste en la cuantificación de la diuresis. Si la diuresis es menor a 0,5 mililitros kilogramo hora, lo consideramos como un elemento de hipoperfusión tisular. Y lo neurológico hace referencia a la alteración del nivel de conciencia para cualquier sentido. O sea, puede ser excitación psicomotriz o depresión de conciencia, ¿tá? Y generalmente, obviamente, lo vamos a evaluar a través de la escala de coma de Glasgow. Es importante saber que, obviamente, cuando nosotros estamos frente a un paciente, digamos, por primera vez y no sabemos qué es lo que le pasa, realmente no tenemos cuantificada la diuresis, pero ya teniendo dos de estas tres ventanas alteradas, podemos como entrar en el algoritmo diagnóstico de shock circulatorio. Desde el punto de vista hemodinámico, vamos a pensar que el shock va a generar un estado de inestabilidad hemodinámica, ¿tá? Y eso, en realidad, lo vamos a definir como una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio, o un descenso mayor a 40 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica habitual del paciente, ¿tá? Por suerte, muchas veces hoy en día en registros electrónicos tenemos registros de presiones arteriales recientes del paciente fácilmente. Entonces, si nosotros vemos una caída mayor a 40, eso me habla de que hubo un cambio significativo. Pero es importante entender que la ausencia de hipotensión no descarta el shock circulatorio, ¿tá? Porque nosotros vamos a encontrarnos con muchos pacientes en los que se produce lo que nosotros llamamos la incoherencia macro y microhemodinámica. Recuerden que una parte fundamental de la distribución del oxígeno en los tejidos es la indemnidad de la microcirculación y la indemnidad celular. Eso se puede ver alterado con una macrohemodinamia normal. Entonces, nosotros podemos estar frente a un estado de shock circulatorio con presión arterial media normal. Y eso es muy importante como concepto que se lleven de esta charla. Y después tenemos el diagnóstico bioquímico, que básicamente hace referencia a la cuantificación del lactato arterial, ¿tá? Que tiene un valor pronóstico. Por eso es importante la toma de lactato de forma precoz. Y vamos a considerar una lactatemia mayor a 1,5 milimol por litro, significativa y asociada a mayor mortalidad en los pacientes en estado de shock circulatorio. Esto se produce, como dijimos, por acidosis metabólica, perdón, por acidosis láctica, ¿no? Que es metabólica, obviamente, pero a lo que me refiero es que por desviación de metabolismo hacia el metabolismo anaeróbico con producción de ácido láctico, y esto se produce por haber cruzado el punto de disponibilidad crítica del oxígeno, en el cual caídas de la disponibilidad, por lo tanto, entonces generan producción, o sea, caídas del consumo de oxígeno a nivel del tejido y producción de ácido láctico para mantener el estado energético basal. Entonces, como dijimos, vamos a tener alteraciones en el polo clínico que vamos a poder ver desde el punto de vista justamente clínico en los pacientes en estado de shock circulatorio, que son los que están remarcados en azul, ¿tá? Alteraciones del estado de conciencia, frialdad periférica, cianosis, livideces a nivel de los miembros, relleno capilar lento, y si tuviéramos en realidad cuantificada la diuresis, tendríamos una disminución de la diuresis, o incluso en la paraclínica podríamos observar una injuria renal aguda, que en la mayoría de los estados de shock se comienza como una injuria renal prerrenal, pero que tras la isquemia del tejido y además el estallido inflamatorio que generalmente se genera en los estados de shock, principalmente en el distributivo, pero en los otros también, termina siendo una injuria renal aguda de mecanismo parenquimatoso también, ¿tá?
Desde el punto de vista bioquímico vamos a tener una hiperlactatemia y acidosis metabólica, y desde el punto de vista hemodinámico, en general, la compensación se produce, como lo vamos a ver reflejada de forma clínica, como taquicardia y hipotensión arterial, pero recuerden dos cosas. Uno, que no siempre que estamos en un estado de shock circulatorio vamos a tener hipotensión arterial, podemos tener normotensión y aún así estar en estado de shock circulatorio. Y lo otro es que muchos de nuestros pacientes que reciben terapias radicalizantes como betabloqueantes o calciantagonistas pueden no tener taquicardia, y eso no significa tampoco que no estén en estado de shock circulatorio. O sea, siempre, obviamente, esto interpretado en el contexto clínico del paciente. Y entonces, los diferentes estados de shock van a estar, los vamos a clasificar como shock desde el punto de vista fisiopatológico, como shock cardiogénico, hipovolémico, obstructivo y distributivo. Esto hace referencia al mecanismo fisiopatológico principal, pero obviamente que pueden coexistir mecanismos de más de uno en la situación clínica que estemos analizando. Desde el punto de vista epidemiológico, en realidad, el shock distributivo es por lejos el más frecuente que nos vamos a encontrar en la práctica clínica. Capaz que nosotros, al estar más en unidades coronarias, unidades cardiológicas de cuidados intermedios o intensivos, podemos llegar a estar sesgados para otro tipo de shock, pero en la práctica clínica médica general, el más frecuente es el estado de shock distributivo, con 2/3 de los pacientes presentando este tipo o este mecanismo de shock, ¿tá? Pero eso está seguido por el shock hipovolémico y cardiogénico casi en una misma proporción, y el shock obstructivo en realidad es el menos frecuente. Para nosotros puede ser un poquito más frecuente vinculado a procedimientos intervencionistas o cirugías cardíacas. Pero obviamente, como dijimos hoy, todos comparten una misma característica, que es la hipoperfusión tisular e hipoxia tisular. El mecanismo que la genera va a ser diferente, pero todos comparten esa característica. Entonces, comenzando con el shock hipovolémico. El shock hipovolémico está dado, o sea, se define como un desequilibrio entre la capacitancia del lecho vascular sistémico y la volemia circulante, que resulta inapropiadamente baja, ¿tá? Esto puede producirse por dos mecanismos principales. El shock hipovolémico hemorrágico es uno que, como le dice la palabra, se produce tras una hemorragia importante, ¿tá? Y el shock hipovolémico no hemorrágico va a estar dado por pérdidas no respuestas o pasaje de volumen a un tercer espacio. Entonces, el no hemorrágico por pérdidas no respuestas puede estar vinculado a cuadros digestivos, a una poliuria patológica por diferentes motivos, o puede ser por pérdidas a través de la piel en los granos quemados. Y después, de lo que es el pasaje de volumen del intravascular a otro compartimento, podemos tener pasaje de volumen al intersticio, por ejemplo, en reacciones anafilácticas muy importantes, o más frecuentemente pasaje de volumen a un tercer espacio, en el caso, por ejemplo, de un cuadro abdominal de peritonitis, oclusión intestinal y otros, ¿no? Que pueden generar este tipo de alteración. Pero básicamente lo que lo define es un volumen circulante bajo para una determinada capacitancia vascular, ¿no? O sea, una caída de la volemia efectiva, básicamente. Y entonces, sea cual sea el insulto, la injuria inicial, o sea, deshidratación o una hemorragia aguda, lo que sucede es una caída de la volemia y por lo tanto una caída del retorno venoso, que lleva a una caída del gasto cardíaco por caída de la precarga. La caída del gasto cardíaco determina una caída de la presión arterial, lo que lleva eventualmente a una hipoperfusión tisular, lesión celular, shock circulatorio y disfunción orgánica, ¿tá? ¿Cómo hace el organismo para compensar esta situación fisiopatológica? Genera la redistribución del gasto cardíaco. ¿Cómo? Generando vasoconstricción periférica, aumento de la resistencia vascular sistémica, que intenta compensar la presión arterial media, ¿no? Por la caída del gasto, y generar una presión de perfusión tisular efectiva mejor, digamos. Y eso nosotros a nivel macrohemodinámico y del metabolismo del oxígeno lo vamos a ver si tuviéramos un catéter de Swan-Ganz, como una caída del gasto cardíaco, una caída de la presión venosa central, subrogante de la caída de la precardia y del retorno venoso, y una saturación venosa mixta de oxígeno baja. ¿Por qué? Porque a este nivel hubo un aumento de la extracción de oxígeno. ¿Se acuerdan? Como dijimos hoy,
Si hay una caída de la disponibilidad de oxígeno por una caída del índice cardíaco, entonces se produce un aumento de la extracción de oxígeno para compensar las demandas metabólicas de los tejidos periféricos, y a nivel de la arteria pulmonar, si ahí tenemos un catéter, vamos a encontrar una saturación venosa mixta de oxígeno disminuida. El shock cardiogénico lo vamos a definir como una falla primaria del corazón como bomba, ¿tá? Y por lejos, la causa más frecuente es la pérdida de la contractilidad miocárdica por un infarto agudo miocardio. Pero obviamente hay otras, ¿no? Como nosotros ya sabemos. Hay causas que son relacionadas a trastornos del ritmo, ¿tá? Por ejemplo, por taquiarritmias muy importantes que determinen tiempos diastólicos muy cortos y por lo tanto caída del gasto cardíaco, o taquiarritmias que generen depresión sistólica, que también puede suceder. También tenemos factores mecánicos, como por ejemplo valvulopatías agudas, ¿no? Una insuficiencia mitral aguda por rotura, ¿no? Y flail de un festón de la válvula mitral, que genera una insuficiencia mitral severa y por ende caída del gasto anterógrado. O, por ejemplo, mecanismos mecánicos por obstrucción, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica obstructiva que por algún motivo genera o sea, mayor obstrucción y por lo tanto caída del gasto cardíaco, por ejemplo, en una situación de hipovolemia. Entonces, todo eso también, obviamente, va a ser considerado dentro del espectro del shock cardiogénico. Y desde el punto de vista hemodinámico, el shock cardiogénico se va a caracterizar como una presión arterial media menor a 60 en general, pero recuerden que no siempre tiene que estar alterada la presión media para ser considerado un estado de shock circulatorio. Pero esto sí, un índice cardíaco menor a 2,2, porque básicamente es la definición, ¿no? O sea, un índice cardíaco menor a 2,2 litros minuto metro cuadrado, y en general cursan con presión de oclusión arterial pulmonar elevada, mayor a 18 milímetros de mercurio, por la rigidez miocárdica, por la disfunción miocárdica, ¿no? Por disfunción diastólica en realidad. Entonces estos pacientes cursan con bajo gasto y con edema pulmonar, ¿no? Y eso se ve reflejado hemodinámicamente como una caída del índice cardíaco y una presión de oclusión arterial pulmonar elevada, ¿tá? Esto acuérdense que es lo mismo que presión de enclavamiento capilar pulmonar o wedge, le pueden ver escrita como de diferentes formas. Entonces, si el insulto inicial fue un infarto agudo de miocardio, que es lo más frecuente, se va a generar disfunción miocárdica tanto sistólica como diastólica, ¿no? La disfunción sistólica va a generar caída del volumen sistólico del gasto cardíaco, caída de la presión arterial media y por lo tanto de la presión de perfusión tisular, que a su vez va a determinar menor presión de perfusión coronaria, que va a llevar a mayor isquemia y por lo tanto mayor disfunción miocárdica. Y si vamos para el lado diastólico, vemos un aumento de la rigidez ventricular y por lo tanto de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, que va a generar edema pulmonar, que puede generar hipoxemia arterial por mecanismo respiratorio, ¿no? Y entonces eso genera a su vez mayor disfunción miocárdica por hipoxemia, y si esto se perpetúa, lleva a hipoperfusión tisular, estado de shock circulatorio y disfunción orgánica. Desde el punto de vista de la compensación microhemodinámica, se genera vasoconstricción con aumento de la resistencia vascular del sistema para redistribuir el gasto cardíaco a los tejidos de mayor demanda metabólica. Y desde el punto de vista hemodinámico y del metabolismo del oxígeno, vamos a encontrar el gasto cardíaco disminuido, la presión diastólica final del ventrículo izquierdo elevada, o lo podemos ver como su subrogante, una presión de oclusión de la arteria pulmonar elevada, con una saturación venosa mixta de oxígeno disminuida. Y por último, el shock obstructivo, en realidad va a estar definido como una obstrucción al flujo sanguíneo en el circuito vascular. Y esto puede ser básicamente clasificado de dos maneras: por un impedimento al llenado diastólico, que es lo que sucede en el taponamiento cardíaco, o un impedimento a la eyección sistólica, que es lo que sucede del lado derecho en el TEP y menos frecuentemente del lado izquierdo, por disección de aorta, por ejemplo, y con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, u otras causas que generen obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Pero así como de forma súbita y aguda, podemos reconocer al taponamiento y al TEP como las dos causas más frecuentes de shock obstructivo, ¿tá? En el shock obstructivo, si es por embolia pulmonar, en realidad lo que va a suceder es, obviamente la embolia pulmonar determina un aumento de la poscarga aguda, de la poscarga del ventrículo derecho. Sabemos que el ventrículo derecho no es bueno para manejar cambios agudos de la presión. Determina una disfunción sistólica del ventrículo derecho, con aumento de la rigidez del ventrículo derecho y por lo tanto aumento de la presión diastólica del ventrículo derecho,
que va a repercutir sobre el llenado diastólico del ventrículo izquierdo, ¿no? De la precarga de la función diastólica del ventrículo izquierdo, que va a determinar una caída del gasto cardíaco, estado de shock circulatorio, disfunción orgánica, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista hemodinámico y del metabolismo del oxígeno, similar. O sea, caída del gasto cardíaco, presiones venosas centrales altas, si miramos la PVC, ¿no? Con una saturación venosa mixta de oxígeno disminuida, ¿tá? Y por último, el shock distributivo, en realidad es el que dijimos que es el de mayor frecuencia, ¿no? En la práctica médica. Este tipo de shock en realidad es un poco más complejo en su fisiopatología, ¿tá? Está determinado, o sea, tiene una mediación inflamatoria mucho más importante, entonces los mecanismos celulares son un poco más complicados, pero básicamente lo vamos a definir como un aumento de la capacitancia vascular producido por una vasodilatación indiscriminada que no es seguido por un aumento de la volemia circulante. O sea, hay una discordancia entre la capacitancia vascular y la volemia efectiva, ¿tá? Y eso genera una hipovolemia relativa. Porque en realidad no es que el paciente haya perdido volumen, o sea, necesariamente, sino que hay una vasodilatación tan importante que no está, digamos, acompañada de un cambio real en la volemia. Entonces eso determina este estado de hipovolemia relativa. Las etiologías son múltiples. Tenemos el shock anafiláctico, el neurogénico o el endocrino como causas probables, o sea, posibles en realidad de shock distributivo, pero por lejos el más frecuente es el shock séptico, ¿tá? Secundario a una infección. Y o sea, en los estados de shock distributivo, en realidad esto está muy simplificado, pero en realidad el shock distributivo pasa por diferentes etapas e incluso o sea, puede presentarse de diferentes maneras. Pero lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza como shock distributivo clásico es el shock hiperdinamico, en el cual en realidad se produce tiene una presión, una vasodilatación periférica muy importante, ¿tá? Con este estado de hipovolemia relativa. La contractilidad miocárdica, o sea, el índice cardíaco en realidad puede estar normal o incluso elevado en algunas situaciones, pero tenemos que considerar que más hoy en día que tenemos herramientas imagenológicas mucho más avanzadas, que en el shock distributivo por sepsis hay una alteración de la función miocárdica en forma de lo que se llama miocardiopatía séptica, que puede alterar tanto la función sistólica como diastólica ventricular y que eso puede contribuir obviamente al estado de shock por caída del gasto cardíaco. O sea que en realidad no es tan así de que todos cursan con gasto cardíaco normal o elevado, ¿tá? Pero como concepto, como el injuria principal es a nivel de la microcirculación, el gasto cardíaco suele estar preservado. Entonces, vasodilatación indiscriminada a nivel periférico con caída de la resistencia vascular sistémica. Entonces hay una mal distribución del gasto cardíaco, ¿tá? Hay una disfunción microvascular, lo que dijimos hoy que se llama disoxia tisular, por este mecanismo inflamatorio que determina aumento de la permeabilidad de la pared vascular, edema intersticial, activación de la cascada de la coagulación con microtrombosis local, que lleva a la incapacidad de la microcirculación a su vez de distribuir dentro del tejido el gasto cardíaco de forma correcta. Hay una lesión celular por este estallido inflamatorio que lleva a la disfunción mitocondrial y a la hipoxia citopática que determina una disminución de la extracción periférica de oxígeno. Entonces se produce hipoperfusión, hipoxia tisular por todos estos mecanismos, fundamentalmente por la disoxia tisular y por la hipoxia citopática, que determinan disfunción orgánica y obviamente, por último, la muerte del paciente, ¿no? En realidad, si nosotros esto se perpetúa, vamos a ver que todos los estados de shock, pero particularmente, por la disminución de resistencia vascular sistémica, podemos entrar en la etapa vasopléjica del shock, en la cual es muy difícil que o sea, el paciente responda a las drogas vasoactivas y eso obviamente va a llevar o va a acarrear una mucho mayor mortalidad. Entonces, en los patrones hemodinámicos vemos que en realidad el shock distributivo séptico cursa con una presión arterial media baja o normal, generalmente baja por la gran vasodilatación, un gasto cardíaco que suele estar aumentado en las etapas hiperdinámicas o en el shock distributivo hiperdinámico, que no son todos, de nuevo,
hay algunos en los cuales hay una afectación primaria de la contractilidad miocárdica por el estado séptico, ¿tá? Que eso entra todo en un capítulo aparte. La PVC suele estar disminuida por esta hipovolemia relativa que estuvimos discutiendo, la PCP por lo tanto igual, no como otro subrogante de la precarga pero del ventrículo izquierdo. La resistencia sistémica periférica va a estar baja, esto es lo que lo diferencia de los otros estados de shock, al igual que la saturación venosa de oxígeno mixta, que va a estar normal o alta. Y esto es muy característico del shock distributivo. En el resto de los estados de shock, los tejidos realizan una extracción periférica mucho mayor justamente para suplir las demandas, pero en el shock distributivo tiene la característica de la incapacidad, perdón, de la extracción periférica del oxígeno. Y el ecocardiograma, que es una herramienta que nosotros obviamente, por suerte, tenemos a la mano muchas veces y podemos utilizarla, va a tener un cierto perfil en de diferentes estados de shock. Que creo que eso, o sea, puede ir en otra charla o otra clase, porque obviamente podríamos hablar horas, pero que es re importante hoy en día cuando queremos ser menos invasivos a la hora de, el estudio hemodinámico del paciente, ¿no? Y en lo que son los mecanismos de compensación, básicamente en todos los estados de shock se va a generar una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ADH y el sistema nervioso central, que van a intentar generar retención de agua y sodio, un aumento del gasto cardíaco y vasoconstricción selectiva de los tejidos con menor tasa metabólica para la redistribución del gasto a los tejidos de mayor tasa metabólica. ¿Tá? ¿Y cómo hacemos nosotros en la práctica clínica para estudiar este estado hemodinámico del paciente? En realidad la técnica o sea, clásica por la cual, o de elección así para estudio invasivo de la hemodinámica es la utilización de catéter de Swan-Ganz o catéter de arteria pulmonar, que tiene determinadas indicaciones y que en realidad hoy cada vez lo usamos menos por la capacidad de monitorizar de forma no invasiva la hemodinámica del paciente, pero no les voy a dar una clase de Swan-Ganz, pero para que en realidad sepan lo que es, porque les voy a mostrar algunas cosas. Acuérdense que el catéter de Swan-Ganz es un catéter con varios lúmenes, ¿no? Tenemos un lumen distal, un lumen proximal, un lumen que es para inflar un balón, para enclavar el catéter a nivel pulmonar y poder medir la presión de oclusión pulmonar, y un lumen que va conectado a un medidor de temperatura. Entonces nosotros, a través de la utilización de este catéter, que se pone por vía venosa central, nos va a quedar en un adulto individuo de estatura promedio, nos va a quedar el lumen proximal a nivel de la aurícula derecha y el lumen distal a nivel de la arteria pulmonar. Y así podemos tomar, en realidad, muestras sanguíneas de los diferentes compartimentos y a su vez podemos medir el gasto cardíaco por método de Fick indirecto o por termodilución, o sea, por la inyección de suero frío y cambio de temperatura a nivel del extremo distal del catéter de Swan-Ganz. Y en realidad con este catéter nosotros podemos estudiar tanto la hemodinámica como los parámetros de metabolismo del oxígeno. Entonces, en realidad, para el diagnóstico hemodinámico y el perfil hemodinámico y fisiopatológico del shock, es en realidad la forma de hacerlo, ¿no? Pero obviamente es una técnica invasiva. Acuérdense que nosotros mirando o sea, la morfología de la curva de presión que nos da el balón, si lo estamos haciendo a ciegas, perdón, el catéter de Swan-Ganz, podemos saber en qué compartimento estamos, en el compartimento auricular, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y luego que inflamos el balón podemos comprobar el correcto enclavamiento por, además de otras cosas que obviamente hay que hacer, por la morfología de la curva. ¿Tá? Acuérdense, el catéter de Swan-Ganz puede medir el gasto cardíaco, como les dije, por termodilución, y por eso que es un método muy bueno para la medida del gasto cardíaco, en la cual sigue el concepto de diferencia de concentración, entre comillas, de un trazador, ¿no? De una sustancia. Pero en este caso es temperatura, en realidad. Por lo que se hace es inyección de suero a una temperatura menor a nivel de la aurícula derecha, se mide a nivel de la arteria pulmonar y la integral del tiempo del cambio de la temperatura, el área de la integral va a estar directamente relacionada con el gasto cardíaco. Entonces, cambios muy rápidos pueden reflejar estados de alto gasto cardíaco, como ven acá, y cambios muy lentos pueden reflejar estados de bajo gasto cardíaco. Y obviamente después siempre puede haber problemas con la técnica,
que uno tiene que saber hacerla bien e interpretarla de forma correcta para que los resultados sean confiables, ¿no? Y el catéter también nos permite la medida de las resistencias vasculares. De nuevo, esto es fundamental para, para la clasificación desde el punto de vista fisiopatológico hemodinámico del estado de shock. La resistencia vascular sistémica la vamos a poder calcular porque vamos a haber medido la presión arterial media con un catéter arterial, que puede ser radial o femoral, ¿no? La PAD, la presión auricular, la vamos a medir con el catéter de Swan-Ganz, o si tuviéramos un catéter central, únicamente la podríamos medir con la PVC como subrogante, ¿no? De la PAD. El gasto cardíaco, si tenemos Swan-Ganz, lo vamos a medir con termodilución o método de Fick, y si no, lo podemos cuantificar por ecocardiografía, con los errores que ello conlleva. Y así vamos a poder llegar al valor de resistencia vascular sistémica con un valor normal entre 800 y 1600 dinas para la circulación sistémica. Y para la pulmonar, en realidad, se va a utilizar la presión arterial pulmonar media, que ahí sí tenemos que tener catéter de Swan-Ganz, la presión de oclusión lo mismo, y el gasto cardíaco medido por Swan-Ganz con un valor normal menor a 3 unidades Wood, si lo expresan así. Si lo multiplican por 80, va a ser alrededor de 240 dinas para una situación basal, digamos. Entonces, el shock circulatorio es una forma aguda y generalizada de insuficiencia circulatoria que amenaza la vida y se acompaña de una utilización inadecuada del oxígeno por las células. Y el shock refractario es una manifestación letal de la falla cardiovascular, considerada como una unidad, corazón, sistema vascular, definido por una respuesta hemodinámica inadecuada frente a altas dosis de vasopresores. En ese caso estamos en lo que llamábamos hoy el estado vasopléjico, ¿tá? Y sepan que el shock circulatorio obviamente va a determinar alteración de todos los parénquimas. Va a generar insuficiencia respiratoria por lesión pulmonar aguda o síndrome de distrés respiratorio, obviamente en algunos casos y en otros no, pero eso va a contribuir a la hipoxia, en este caso de mecanismo hipóxico, o sea, respiratorio, debilidad muscular, porque así como afecta el corazón, afecta los otros músculos esqueléticos, principalmente el diafragma, y por lo tanto también puede generar un parámetro ventilatorio inadecuado por fuerza muscular inadecuada. Va a generar alteraciones gastrointestinales que principalmente se van a ver reflejadas como náuseas y vómitos y por lo tanto pérdidas digestivas. Va a haber insuficiencia patocítica por isquemia del tejido hepático, que va a generar aumento de la bilirrubina y las transaminasas, pero a su vez también va a tener grandes alteraciones en la síntesis, o sea, la síntesis de proteínas como la albúmina para el transporte de otros mediadores importantes de metabolismo, como disminución de la producción de factores de la coagulación y por lo tanto un aumento en la tendencia hemorrágica y también puede haber aumento de riesgo trombótico. A nivel del sistema nervioso central va a haber alteraciones de nivel de conciencia y a nivel renal disminución de la diuresis y puede haber injuria renal aguda que como decíamos hoy inicialmente suele ser prerrenal pero que puede luego ser de mecanismo parenquimatoso por isquemia y por afectación por la inflamación sistémica. El tratamiento, como todo lo que nosotros estamos acostumbrados, es la restauración rápida de la perfusión tisular efectiva, que para eso tenemos que saber el mecanismo, si no, no sabemos dónde actuar, ¿no? Y para nosotros el tiempo es tejido, obviamente como lo mismo que el tiempo es miocardio en el infarto agudo de miocardio, bueno, para nosotros en el shock el tiempo es tejido. Entonces, los 4 pilares del tratamiento, que no es la idea de hablar de tratamiento, obviamente, porque esto es una clase de fisiopatología, pero para nosotros los pilares son la oxigenoterapia, los vasopresores, la fluidoterapia y los inotrópicos, porque son los que nos permiten actuar sobre los diferentes determinantes de la perfusión tisular, ¿tá? Y sepan que si nosotros dejamos avanzar este estado circulatorio hacia la vasoplegia, cualquiera de los 4 tipos de shock puede avanzar al estado vasopléjico, y una vez que entramos en ese estado, que de nuevo lo definimos como una respuesta clínica inadecuada a altas dosis de vasopresores, la mortalidad es muy alta, o sea, es realmente muy alta y es muy difícil de que el paciente vuelva de esa situación. Entonces, el shock lo vamos a definir como un estado de insuficiencia circulatoria aguda y generalizada que amenaza la vida. Lo vamos a clasificar en 4 tipos: hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo, con diferentes perfiles clínicos y desde el punto de vista del metabolismo del oxígeno. Van a tener un diagnóstico de 3 pilares: clínico, hemodinámico y bioquímico.
Y acuérdense de que el shock suele, todos los tipos de shock tienen una vía final común, que es la etapa vasopléjica, que es de muy alta mortalidad. Acuérdense los diferentes perfiles hemodinámicos de los diferentes tipos de shock, que a su vez le van a permitir guiar la terapéutica. Muchas gracias y bueno, nos vemos pronto.